En la costa rocosa de un pequeño pueblo español llamado Cabo Misterioso, se alzaba un antiguo faro que había permanecido abandonado durante más de 50 años. Esta estructura imponente de piedra blanca y cristal, construida en el siglo XVIII, había guiado a miles de barcos durante tormentas peligrosas. Sin embargo, desde 1970, ningún guardián había vivido en sus habitaciones. Los lugareños del pueblo contaban historias extraordinarias sobre este lugar. Según los pescadores más antiguos, durante las noches de tormenta más intensa, luces misteriosas aparecían en la ventana más alta del faro. Estas luces no seguían ningún patrón conocido de señalización marítima. Brillaban con colores imposibles: verde esmeralda, azul profundo como el océano y dorado como el sol del amanecer. Don Carlos, el alcalde del pueblo, recordaba vívidamente la última vez que alguien había intentado investigar el faro. Fue en 1990, cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió pasar una noche completa en el interior. Regresaron al pueblo al día siguiente, completamente cambiados. No podían explicar lo que habían experimentado. Solo repetían que el tiempo dentro del faro funcionaba de manera diferente. María Fernández, una joven investigadora de 28 años especializada en fenómenos inexplicables, llegó al pueblo después de leer sobre estas historias en un periódico local. Había dedicado su carrera a estudiar lugares donde la realidad parecía comportarse de manera inusual. Su equipaje incluía cámaras especiales, detectores de campos electromagnéticos y instrumentos para medir alteraciones temporales. Estaba decidida a resolver este enigma que había capturado la imaginación de generaciones enteras de habitantes del pueblo. La mañana del primer día de investigación, María se dirigió hacia el faro con determinación. El sendero que conducía hasta la estructura estaba cubierto de hierba silvestre y flores que no correspondían a la estación del año. Era pleno invierno, pero las flores florecían como si fuera primavera eterna en ese lugar específico. Al acercarse al edificio, María notó algo verdaderamente peculiar que la dejó sin aliento. Las plantas y arbustos alrededor del faro no crecían de manera natural y salvaje como esperaba. En lugar de eso, formaban patrones geométricos perfectos, círculos concéntricos, espirales matemáticamente precisas y líneas que se extendían desde la base del faro como los rayos de una estrella gigante. Era como si siguieran algún tipo de orden invisible, una fuerza que los guiaba a crecer de esta manera tan extraordinaria. En la puerta principal de madera oscura, María descubrió símbolos grabados profundamente en la superficie. Estos símbolos no pertenecían a ningún alfabeto conocido que hubiera estudiado durante sus años de investigación. Parecían una combinación de elementos celtas, árabes y algo completamente desconocido. Algunos símbolos brillaban ligeramente cuando los tocaba con sus dedos, como si respondieran al contacto humano. Su equipo tecnológico comenzó a comportarse de manera completamente anormal. La cámara digital, que siempre había funcionado perfectamente, empezó a capturar imágenes extrañas. En las fotografías aparecían luces brillantes y figuras geométricas donde sus ojos no detectaban absolutamente nada. El detector de campos electromagnéticos emitía sonidos constantes, indicando la presencia de energías desconocidas que rodeaban todo el perímetro del faro. Lo más inquietante de todo era que su reloj, siempre confiable, comenzó a atrasarse de manera irregular. Primero fueron solo unos minutos, pero gradualmente la diferencia aumentaba. Como si el tiempo mismo funcionara de manera diferente en la proximidad de esta estructura antigua y misteriosa. Después de resolver el complejo mecanismo de la cerradura antigua, María finalmente logró abrir la pesada puerta del faro. El interior la recibió con un aire fresco y limpio, completamente diferente al ambiente húmedo y salado que esperaba encontrar después de décadas de abandono. Era como si alguien hubiera estado manteniendo el lugar en perfectas condiciones, aunque esto era claramente imposible. Las escaleras de caracol que se alzaban hacia la cúspide del faro presentaban una característica verdaderamente desconcertante. Según sus cálculos y la altura externa del edificio,
Debería haber aproximadamente 120 escalones hasta llegar a la parte superior. Sin embargo, mientras subía lentamente, contando cada paso cuidadosamente, María se dio cuenta de que había subido más de 200 escalones y aún no llegaba al final. Era como si las escaleras se extendieran mucho más de lo que era físicamente posible según las leyes de la arquitectura y la geometría. En cada nivel del faro, María descubrió habitaciones circulares llenas de instrumentos y aparatos que desafiaban toda lógica. Había telescopios de bronce pulido que parecían del siglo XVIII, pero funcionaban con una precisión que superaba cualquier tecnología moderna. Astrolabios dorados giraban suavemente sin ninguna fuente de energía visible, calculando posiciones de estrellas y planetas con movimientos hipnóticos y perfectos. Los relojes en cada habitación presentaban el fenómeno más extraño de todos. Había docenas de ellos: relojes de péndulo, relojes de arena, relojes solares y cronómetros marinos antiguos. Todos funcionaban perfectamente, pero cada uno marcaba una hora completamente diferente. Algunos mostraban la madrugada, otros el mediodía, y algunos incluso parecían marcar fechas de años diferentes. Era como si cada reloj estuviera conectado a un momento diferente en la historia del tiempo. Los espejos antiguos que colgaban de las paredes de piedra reflejaban paisajes que definitivamente no existían en la realidad circundante. En lugar de mostrar el interior del faro o la vista del océano, mostraban bosques exuberantes, desiertos dorados bajo lunas llenas, ciudades con arquitectura imposible y cielos llenos de constelaciones que María nunca había visto en ningún mapa astronómico. Era como si estos espejos fueran ventanas a otros mundos o diferentes épocas de la historia. Después de subir durante lo que parecieron horas, María finalmente llegó a la habitación más alta del faro. Esta cámara circular era completamente diferente a todas las demás que había explorado. Las paredes estaban cubiertas con mapas estelares antiguos, pero estos mapas mostraban constelaciones que cambiaban lentamente ante sus ojos, como si estuviera observando el movimiento real de las estrellas, acelerado a través de siglos. En el centro exacto de la habitación se encontraba un dispositivo extraordinario que le quitó el aliento completamente. Era una estructura compleja de cristal, metal y materiales que no podía identificar. Tenía la forma de una esfera gigante suspendida en el aire, rodeada por anillos concéntricos que giraban lentamente en diferentes direcciones. La superficie de la esfera estaba cubierta con los mismos símbolos misteriosos que había encontrado en la puerta principal, pero aquí brillaban con una luz suave y constante. Este aparato extraordinario generaba patrones de luz que se proyectaban en las paredes y el techo de la habitación. María se dio cuenta inmediatamente de que estos patrones luminosos coincidían exactamente con las constelaciones del cielo nocturno. Sin embargo, había algo verdaderamente asombroso. Las constelaciones que veía proyectadas no correspondían al cielo actual. Algunas mostraban las estrellas como habían aparecido hace 1000 años, otras como aparecerían en el futuro lejano. Utilizando sus conocimientos de astronomía, María pudo identificar configuraciones estelares de diferentes épocas históricas. Vio la posición de las estrellas durante la construcción de las pirámides de Egipto, durante el Imperio Romano y durante los viajes de los grandes exploradores españoles. También observó proyecciones de cómo se vería el cielo en siglos futuros, cuando las constelaciones hubieran cambiado debido al movimiento natural de las estrellas. Gradualmente, María comprendió la verdad asombrosa sobre este lugar. El faro no había sido construido simplemente para guiar barcos durante las tormentas nocturnas. Era mucho más que eso. Era una especie de observatorio temporal extraordinario, una máquina designed para observar y registrar el paso del tiempo a través de los movimientos celestiales. Alguien, en algún momento de la historia, había construido este dispositivo increíblemente avanzado para conectar diferentes momentos en el tiempo, para estudiar el pasado y predecir el futuro utilizando el lenguaje universal de las estrellas. Aunque María había logrado resolver una parte significativa del enigma que rodeaba al faro abandonado, su descubrimiento solo había abierto la puerta a misterios aún más profundos y fascinantes.
Mientras permanecía en la habitación superior, observando cómo el dispositivo continuaba proyectando sus mapas estelares temporales, nuevas preguntas comenzaron a formar en su mente, cada una más intrigante que la anterior. ¿Quién había poseído el conocimiento científico y tecnológico necesario para construir este dispositivo tan increíblemente avanzado? La tecnología que estaba observando superaba cualquier cosa que existiera en la actualidad. Los materiales utilizados en su construcción no correspondían a ningún elemento conocido por la ciencia moderna. La precisión astronómica del aparato era perfecta, calculando movimientos estelares con una exactitud que requería siglos de observación y matemáticas extremadamente complejas. ¿Por qué alguien con conocimientos tan extraordinarios había elegido este lugar remoto y aparentemente insignificante para instalar su observatorio temporal? Cabo Misterioso no tenía ninguna importancia histórica especial. No había sido el sitio de batallas famosas ni el hogar de científicos reconocidos. Sin embargo, algo en este lugar específico había sido importante para los constructores del dispositivo. ¿Cuál había sido el propósito real de esta máquina del tiempo astronómica? ¿Había sido construida simplemente para observar el paso de los siglos? ¿O tenía una función más activa en la manipulación del tiempo? ¿Los constructores habían estado tratando de comunicarse con el pasado o el futuro? ¿O perhaps habían estado intentando alterar el curso de la historia misma? María decidió establecer un campamento permanente cerca del faro para continuar sus investigaciones. Cada noche, las luces misteriosas continuaron apareciendo en las ventanas superiores, pero ahora ella comprendía que no eran simplemente luces decorativas o señales para barcos perdidos. Eran mensajes complejos codificados en patrones de luz, comunicaciones enviadas a través del tiempo desde épocas pasadas o futuras, esperando pacientemente ser descifrados por alguien con el conocimiento y la valentía suficiente para buscar la verdad. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios sutiles en María después de sus visitas diarias al faro. Su comprensión del tiempo y la realidad parecía haberse expandido de maneras que no podía explicar completamente. A veces hablaba sobre eventos históricos como si los hubiera presenciado personalmente, y ocasionalmente mencionaba cosas que aún no habían sucedido, pero que después se convertían en realidad. El misterio del faro abandonado estaba lejos de estar completamente resuelto. En realidad, cada respuesta que María encontraba generaba 10 nuevas preguntas. El dispositivo seguía funcionando. Las luces continuaron apareciendo cada noche, y en algún lugar del tiempo y el espacio, los constructores originales de esta máquina extraordinaria seguían enviando sus mensajes misteriosos, esperando que alguien finalmente comprendiera su propósito verdadero y completara la misión que habían comenzado hace tantos siglos.